Saludamos a Lina Paul Alfaro, ella es representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y vamos a platicar de esta posible crisis alimentaria que podría provocar la pandemia del coronavirus en América Latina. Y esto quiere decir no que falte el alimento, sino que mucha gente, al entrar en un esquema de pobreza, no le alcanza para comprar un alimento sano. ¿Cómo está, Lina? Mucho gusto en saludarla. Buenas tardes. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues preocupante esta situación y creo que es una realidad, ¿no? No, efectivamente, mira, esto de la crisis del coronavirus, como tú ya lo has dicho, es una crisis sanitaria de grandes dimensiones, pero es también, y podría llegar a serlo quizás más catastrófico, una crisis alimentaria en toda América Latina y el Caribe. Si tú ves y verificas estos datos espeluznantes en pleno siglo XXI, más de 83 millones de personas en América Latina y el Caribe están en la línea de la pobreza. Y esto inmediatamente significa no solo línea de la pobreza, pero también carencia alimentaria, pocas posibilidades para tener acceso a una alimentación adecuada. Recuerda que los pobres invierten gran parte de sus ingresos en la alimentación. Esto, tú bien lo has dicho, no significa por el momento, no ha significado por el momento una ruptura de la cadena de suministros alimentarios. Tenemos acceso a esto para aquellos que pueden hacerlo y está disponible y los precios no han aumentado significativamente. Hubo un leve aumento en los meses de marzo y abril y esto por el tema de la especulación, la gente haciendo compras de pánico, etcétera. Pero en realidad ya hemos visto que los precios no han tenido significativas disrupciones. Y eso es muy importante porque si no la catástrofe sería aún mayor de la que ya tenemos. Sin embargo, preocupa mucho ese número de personas, sobre todo el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, que inmediatamente serían personas en situación de hambre. Para México, por ejemplo, que ya veníamos arrastrando datos muy preocupantes en el tema de pobreza, casi 42%, esto significa 53.2 millones de personas estaban en condiciones de pobreza antes de que viniera el COVID. Con el COVID eso va a aumentar. 62 millones en pobreza y 21.7 millones de personas en pobreza extrema podría dejarnos esta situación del COVID. Y tú, como tú bien dices, no solo es un problema de desnutrición o falta de acceso a alimentos, sino también el tema de la malnutrición, porque desafortunadamente en nuestros países los alimentos ultraprocesados suelen ser más baratos que los alimentos sanos, que los alimentos nutritivos. Y esto vendría a acumular aún más el problema en torno al sobrepeso y la obesidad, que de por sí México está entre los países que mayores implicaciones tiene en términos de salud y vida el tema de sobrepeso y obesidad. Lina, ¿qué sugiere la FAO para tratar de revertir este problema? Porque es una realidad ya en varios países de la región y en México tenemos un problema muy serio. Sí, mira, en este documento que se ha lanzado en conjunto CEPAL con la FAO, porque debo decirte que ahora lo importante es que las soluciones solo pueden venir si estamos unidos, si realmente planteamos cosas en conjunto. CEPAL y la FAO han hecho esta importante alianza. Y hay 10 medidas que se proponen. Una en particular quiero hacer mucho hincapié y es el tema del bono contra el hambre para la población vulnerable y créditos para los pequeños productores. Este bono contra el hambre que sería adicional a las transferencias que ya hay para atender a la población que ha sido afectada por el COVID o a la población con bajos ingresos o que ha perdido sus fuentes de empleo y demás. Este bono contra el hambre que se propone equivaldría más o menos al 70% de la canasta básica de las personas que están en la línea de pobreza extrema. Esto es alrededor de $47 que se propone y equivale a un 0.45% del Producto Interno Bruto
en los países. Y tiene que ser adicional. Muy Porque ¿qué bien. es lo que pasa? No va a haber demanda suficiente para los productos. Hay Lina, nos otras están preguntando medidas- a través de las redes sociales, perdón que te interrumpa, es una pregunta que me parece muy interesante y nos dicen, bueno, nos preguntan, esa pobreza que se va a incrementar por esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial, pero concretamente en América Latina y en México, ¿es en centros urbanos, en ciudades o en el campo o en las dos? Mira, es una cosa muy interesante. Este tema de la alimentación afecta sobre todo a las zonas urbanas en el sentido de que tienen más alejada, mucho más alejada las cadenas de suministro de alimentos, a los productores los tienen más alejados. Pero el impacto en la pobreza va a ser mayor en las zonas rurales. Imagínate, se dice 25% de aquellos que van a entrar en la pobreza extrema están en las zonas rurales. 1 de cada 4 pobladores rurales van a entrar en la línea de pobreza extrema. Eso es muy preocupante. Es ahí donde se tiene que concentrar esta actuación que nosotros tenemos. Muy bien. Lina, pues de verdad te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada, esta comunicación a través de Zoom, porque es bien interesante. Y antes de concluir, nada más dinos a dónde la gente puede entrar y consultar este documento y estos 10 puntos que tú señalas que pueden ayudar a revertir este grave problema que se avecina. Claro que sí. Este documento está en las páginas web de la FAO y de la CEPAL. Pueden consultarlos ahí. Está también la presentación que hicieron, por cierto, 2 destacadísimos mexicanos. Mucho orgullo para México. Nuestra representante de la CEPAL para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcenas, y el representante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Julio Verdegué. Ambos mexicanos de orgullo. Miren cómo México llega hasta todos los rincones. Esta presentación que hacen ellos y el documento pueden encontrarla en las páginas web tanto de la CEPAL como de la FAO. Por favor, visítenla, está ahí muy detallado el diagnóstico que se hace para toda América Latina. Hay muchos datos sobre México, sobre el diagnóstico que se hace sobre México, pero mucho detalle de soluciones concretas, posibles. Esto lo pueden hacer y todos unidos, porque francamente tenemos que dejar a un lado las diferencias y empezar a enrumbar en una sola dirección. México lo está haciendo muy bien, el gobierno de México lo está haciendo muy bien, ha abastecido y tenemos alimentos suficientes, se ha articulado con la región, estar cortando estas cadenas de suministro, pero todos tenemos que hacer este esfuerzo. Ya lo creo y vamos a salir adelante, Lina. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y estamos en contacto si nos los permite. Por favor, cuando quieran, estamos a las órdenes. Pau siempre listo para servirle 24/7. Gracias, Lina.